Yo voy a hablar de democracia y posmodernidad, nueva cultura, nuevos problemas. Quien toque la historia por lo menos del mundo occidental, no puede dejar de hablar de Grecia. Grecia es el milagro, es el gran milagro. Cuando uno se profundiza cada vez más en el pensamiento de los griegos antiguos, por eso hablamos del milagro griego, no del milagro de la Grecia. Grecia antigua no existió, es importante aclararlo, no existió. Grecia antigua es un invento de los romanos. Existieron los griegos, eran unas personas que vivían en una misma región, que tenían un montón de ciudades, estado, que hablaban el mismo idioma, que tenían la misma religión, los mismos dioses, que no les gustaban los reyes salvo Esparta, que tenía dos, para que no hubiera uno que mandara realmente y solamente mandaban en la guerra, que rechazaban a los foráneos que no hablaban griego, los llamaban, los nominaban como los que hablaban el bla bla bla. Ellos era la denominación griega de los extraños, ¿no? Por eso lo llamaban los bárbaros, porque eran los que estaban en el bla 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 bla, ¿no? Eran los bárbaros que no hablaban griego. Y lo otro que los distinguía era que cada 4 años se reunían y hacían una olimpiada. Eso son los griegos antiguos. Grecia no existió. Hablamos de la Grecia antigua, pero es un eufemismo, no existió nunca, ni ellos jamás lo hubieran permitido. Ese pueblo jamás hubiera permitido el que hubiese una sola estructura política llamada Grecia, nunca. Todo lo contrario, lucharon contra eso abierta y dramáticamente. Ante todo, 2 ciudades epítomes de ese cuento, vamos a hablar de ellas más adelante, que fueron Esparta y Atenas. El único individuo que intentó unificar esa Grecia, si podemos hablar así, fue Alejandro. Obviamente lo primero que tuvo que hacer fue arrasar a Tebas y no dejar piedra sobre piedra en Tebas, y obviamente conquistar el resto de ciudades y dominarlas a la brava, pero nunca jamás se lo perdonaron, lo odiaron profundamente la mayoría de los griegos, salvo los atenienses, salvo los espartanos un poco lo aceptaban, y le sabotearon hasta donde fue posible su cuento, terminando esto en la pelea interna tan grande de Grecia, de la Grecia antigua o de los griegos antiguos, que cayeron en manos de los romanos. Esa fue la razón por la cual Grecia es tomada por Roma, o los griegos son vencidos por los romanos. En Grecia se dijo todo lo que hoy hablamos se dijo en Grecia. Hasta el posmodernismo, hasta los modelos cuánticos que tanto nos enorgullecemos hoy y nos engolosinamos con ellos, fueron planteados por los griegos. Es extraño, nunca uno termina de entender cómo diablos pasó eso en ese momento de la historia. Se pensó tanto como se pensó. Y en Grecia, pues en tanta pensadera y tantos intentos de cosas, que uno puede durar horas hablando de eso, llevó a un planteamiento político que es interesante intentar entender su origen y el proceso en que pasó para llegar a ese planteamiento político, que fue la democracia. Pensamos que la democracia es la gran hija del milagro griego. Teilhard de Chardin es un jesuita, antropólogo, que trae una teoría. Los griegos plantearon la importancia del individuo, fueron los primeros que plantearon la importancia del individuo y la individualidad como una perspectiva de desarrollo. Teilhard lo traemos acá porque retoma este pensamiento y
afirma que de alguna manera en algún momento podemos llegar a ser como dioses. Es decir, desde el punto de vista de lo antropológico, tendríamos la posibilidad de un desarrollo complejo, no lineal. Y de esta complejidad debería salir un nuevo ser humano. Hoy estamos discutiendo cosas mucho más complejas. Los sistemas políticos, como la democracia, por ejemplo, son evolutivos, obedecen a un proceso evolutivo del ser humano, o simplemente son el azar, como diríamos, no, el azar de un cambio. Estamos cada vez más convencidos, más profundamente convencidos, que no es un azar, que la humanidad ha vivido desde su cultura un proceso transformador, evolutivo, tan semejante o con mucha similitud con los procesos evolutivos planteados, por ejemplo, por Darwin en el desarrollo de las especies, en el desarrollo biológico. La humanidad viene generando un proceso evolutivo que ha desencadenado en la posibilidad de una sobrevivencia y de una socialización de las características que tenemos hoy. La única forma de entender cómo, por ejemplo, hace 7, 8 siglos había tratados para torturar seres humanos y era todo un espectáculo la tortura, y que hoy exista leyes contra el maltrato de esa manera tan estricta como se han planteado, la única manera de entender esto es a través de un proceso evolutivo. No hay otra manera de entenderlo. Por lo tanto, hoy por hoy pensamos que existen cambios estructurales en la especie, que hay, de una manera eufemística también dicha, un ciclo circadiano de la mano de Dios día a día, que va cambiando estructuralmente al ser humano para hacerlo cada vez mejor. Nosotros tenemos un grupo en Bogotá que hoy es nominado como la Academia Colombiana de Pedagogía y Educación, que lo hicimos hace unos 3 o 4 años. Van a haber 2 académicos aquí, Francisco Cajiao y yo somos académicos. Y en esa academia siempre hay una lucha, una pelea conceptual alrededor del tema de si estamos mejor o estamos peor. Venimos a acompañarlos a ustedes, 2 de los que pensamos que estamos mejor. Ante todo Francisco, que es un gran optimista. Yo también pienso lo mismo, estamos mejor. Ha habido un proceso evolutivo de la humanidad que está desembocando cada vez más en un ser humano de mayores características humanas y menos características animales, por decirlo de alguna manera. Por lo tanto, si se logra este proceso evolutivo en la humanidad, superaremos en mucho lo biológico. La cultura superará la marca biológica, la carga biológica que implica un tipo particular de pensamiento, y entraremos, o estamos entrando de hecho, en un nuevo amanecer de la misma vida evolutiva. Dijimos que íbamos a partir de Grecia, que íbamos a partir de los conceptos griegos para entender muchas de las cosas que vamos a decir hoy. Porque de alguna manera, de manera casi caricaturesca, 2 polis enfrentadas, Esparta y Atenas, plantearon los problemas que la humanidad viene teniendo de manera dramática durante toda su vida evolutiva política. Si nosotros, por ejemplo, vamos a Chile, por poner un ejemplo, vamos a Chile y miramos el desarrollo evolutivo político de Chile, nos encontramos con Esparta y Atenas. Hoy pretende Chile ser Esparta, ser Atenas. Tuvo a Pinochet, era Esparta.
en su máxima expresión. Y así se mueve la humanidad cada vez más en relación con el modelo democrático o el modelo represivo. Esparta y Atenas siguen siendo centros inevitables del cuento. Aparecen dos personajes, obviamente, que se vuelven paradigmáticos en el desarrollo de Esparta y Atenas, que son los dos legisladores clásicos de la una y de la otra. Licurgo en el lado espartano, Pericles en el lado ateniense, aun cuando no fue Pericles quien planteó la revolución democrática, fue Solón y antes de Solón otros. Pero es muy interesante ir a ese milagro griego y entenderlo. Licurgo fue un personaje que se considera mítico, no se sabe si existió o no. Es posible que hubiese de pronto habido un legislador Licurgo, pero quizás no de las características como hoy por hoy se está tratando de hablar con respecto a la historia de Esparta. ¿Y por qué no sabemos tanto de Licurgo y tenemos tan poco conocimiento de él? Porque en Esparta estaba prohibido leer y escribir. Los espartanos no leían ni escribían. Por ley era prohibido. Entonces solamente eran aceptados los cantos guerreros o los poemas de Tirteo para ir a la guerra. No había una cultura espartana, no había una literatura espartana, no había una expresión artística espartana, no podía haber por ley. Y eso lo planteó Licurgo, teóricamente, desde el punto de vista histórico-mítico, porque se dice que fue un mito. Estamos hablando de la Esparta de los 900 hacia abajo antes de Cristo, o sea, básicamente centrada en el 700 antes de Cristo, porque antes de los 1000 antes de Cristo aparece otra Esparta que también la conocemos y podemos tener de ella referencia, que es la Esparta de Homero, es la Esparta de la Ilíada, es la Esparta de Menelao, hermano de Agamenón. Argólido, rey de la Argólida, Agamenón, Menelao, rey de la Esparta. De esa Esparta no estamos hablando, esa Esparta es antes de la invasión dórica. La invasión dórica entre el 900 y el 700 antes de Cristo se toma la Laconia, la Lacedemonia, somete y esclaviza a los lacedemónicos o lacónicos y genera esos terribles esclavos de la historia que llamamos los hilotas. Eran epítomes de la belleza griega, ellos se llamaban el epítome de la belleza de los griegos. Eran los más aguerridos y por lo tanto raza superior, se decían en esa época. Venían del centro de Europa, de la Germania. Eran rubios y ojiazules, o sea, la historia vuelve a repetirse. 2000 años después, un loco, el señor Hitler, plantea lo mismo. Son monos ojiazules, son el epítome de la belleza universal, la raza superior. Y hacían las mismas cosas, tenían la misma actitud vertical, jerárquica, guerrera, brutal. Dicen los espartanos, dice la leyenda espartana, que fue Licurgo quien planteó toda la problemática espartana, o toda la ley espartana, o toda la costumbre o cultura espartana. Planteó leyes tan severas en Esparta, Licurgo, que los espartanos se rebelaron y le dijeron que eran demasiado fuertes sus planteamientos legislativos. Y entonces él les pide un favor a los espartanos. Les dice que le permitan retirarse un tiempo para que piensen las leyes y que él regresa en X tiempo, algún día regresa. Que lo único que les pide es que mientras él regrese, las leyes se cumplan. Y Licurgo se va de Esparta, se encierra en el templo de Apolo y se muere de hambre.
para jamás regresar a Esparta y obligar a los espartanos a cumplir la ley. ¿Cómo era Esparta? ¿Cómo era la ley espartana? ¿Qué características tenía Esparta? Era una polis guerrera. Lo único que le interesaba al espartano era hacer la guerra, nada más. El sentido de su vida era guerrear, donde fuera y como fuera, pero era hacer la guerra, era formar guerreros. Era una población dedicada solamente a formar guerreros. Un niño, un bebé, no era dado a luz por las mujeres. Las mujeres lo parían, pero no lo daban a luz. Lo daban a luz los gerontes, los hombres de más de 60 años a los cuales la mujer le entregaba a su hijo, lo examinaban y si les gustaba le permitían desarrollarse y crecer y vivir, y si no les gustaba lo mataban. Hay una famosa película que están dando aquí que vale la pena, no sé si ya la vieron ustedes, que esos son los 300. La epopeya de Leonidas, el guerrero espartano, que detiene a los, dicen, millones de persas. No eran millones, pero sí eran 100.000. Los 300 hombres con otros miles de griegos, que en el paso de las Termópilas detiene al imperio, a Jerjes y al imperio persa. El niño podía estar entonces con su madre después de que se lo entregaban, lo examinaban los gerontes, decidían que viviera, se lo entregaban a la madre y podía estar con ella durante 5 años. A los 6 años iba al cuartel y ahí se quedaba de por vida, nunca más volvía a su casa. Siempre pensamos cómo pensaba una mujer espartana embarazada. Cualquiera de acá, madre o padre, piense un poco, madre, porque eran hijos del Estado. ¿Cómo uno se podía ligar a su hijo si sabía, primero, que al nacer se lo podían matar, y segundo, que se lo iban a quitar a los 5 años? De entrada piensa uno que ahí aparecen una serie de fenómenos psicológicos que generan unos estados mentales, que es una cosa que a nosotros nos importa mucho, que seguramente llevaban a que ese fuese un niño apartado, no fuese un niño cariñosamente tratado, no fuese un niño manejado con ternura, porque era de alguna manera exponer su mundo interno si se ligaba demasiado a ese bebé. De alguna manera estaba abandonado, o por lo menos privado o deprivado de afecto. Eso ya hace un guerrero. Si ustedes quieren un guerrero, desafecten a un niño y empiezan a tener guerra. A los 5 años entraba, a los 5 o 6 años entraba al cuartel. Le entregaban un sayal para que se pusiera, que le cambiaban todos los años, nada más. Para dormir tenía que escoger dónde, no había camas. En el suelo, con las matas, se cubriera como... Era su problema. No le daban de comer nunca, tenía que robar para comer. Y si lo sorprendían robando, lo castigaban hasta la muerte. Todos le podían golpear y castigar para volverlo fuerte y poderoso y generar de allí un verdadero guerrero. O sea, vivía entre la violencia y el dolor. A los 12 años se lo entregaban a un guerrero maduro para que lo introdujera en 2 artes, en el arte de la guerra y en el arte del sexo. Lo pederastizaban. ¿Por qué? Porque entre más se amaran los hombres, más se defendían en la guerra y más monolíticos eran como una sola estructura. A los 15 años lo enseñaban a asesinar hilotas por la noche, se llamaba la criptia. De noche, de día miraban a los esclavos hilotas y veían los líderes, los más poderosos, los que pudieran ser más fuertes, y por la noche, crípticamente, en secreto, eso significa críptico, lo mataban, lo asesinaban.
Todos los tipos de asesinatos posibles eran enseñados en Esparta a estos poderosos guerreros. A los 18 años podían conformar una fratría con 19 más. 20 hombres formaban la fratría en Esparta. Y esta fratría, este conjunto de guerreros, vivían en el cuartel, aportaban los productos del campo que les traían sus guerreros ilotas. Había un comunismo absoluto en Esparta. Nadie era dueño de nada. Todo era del Estado. Pero el Estado le entregaba a sus guerreros pedazos de tierra para que sus ilotas, esclavos, las explotaran y le llevaban ese producto, porque era prohibido trabajar en Esparta. Los ilotas eran los que trabajaban, los que producían los bienes. Ese conjunto de bienes que llegaban se los entregaban a las gentes, a los ecónomos del grupo de la fratría, y había uno de ellos que cocinaba, etcétera, etcétera. Y entre todos vivían en su cuartel, los 20 hombres. Era la fratría. Prohibido no casarse en Esparta. Aun cuando ya habían sido pedastizados, se tenían que casar. Y escogían las mujeres en rondas deportivas donde ya aparecían desnudas, y los otros miraban el tipo de persona con el cual debían ligarse, siempre pensando, siempre en producir guerreros. No había infidelidad en Esparta, porque toda mujer espartana tenía derecho a acostarse con el hombre que quisiera, con la única condición que fuera más poderoso en la guerra que su marido. Lo que importaba era producir guerreros. Los espartanos no hablaban, eran lacónicos, venían de la Laconia. De ahí viene la palabra lacónico, no hablaban. Entre menos hablara un espartano, más respetado y poderoso era. Las discusiones en Esparta se ganaban gritando, no votando. El que más gritara ganaba. Como les decía, prohibido leer y escribir en Esparta. Prohibida cualquier manifestación intelectual. Y lo más odiado por los espartanos era esa cosa espantosa que llamaban los atenienses la filosofía. Durante 200 años no perdieron nunca una batalla. Obviamente peleando con sus griegos, amigos o enemigos, porque eran de las otras polis, y de vez en cuando peleando con otros de afuera. Ante todo, las peleas con los persas. Hasta que Epaminondas, ateniense, les gana en Leuctra, en una batalla famosa, y hasta ahí llega ese gran poderío de los espartanos, aun cuando siguieron siendo epítome de guerreros valerosos. La frontera espartana siempre estaba cerrada. La moneda era inmensa, eran unas piedras muy grandes. La moneda eran piedras muy grandes para que no salieran, redondas para que no salieran de Esparta. Era famosa la sopa griega, la sopa espartana. El tirano de Siracusa una vez quiso probar la sopa espartana, entonces consiguió un cocinero espartano que le preparó la famosa sopa negra. Era negra porque se hacía a base de sangres de animales. Entonces le preparó la sopa negra al tirano de Siracusa y se la dio, y este hombre apenas la probó empezó a vomitarse y le dijo: nunca en mi vida he comido una porquería igual. Y le contestó el cocinero espartano: le faltan los 3 ingredientes más importantes. ¿Cuáles? La sed, el hambre y el cansancio. Así se comía la sopa espartana. Extraño Esparta, ¿verdad? De pronto alguna señora que diría: qué bueno las mujeres espartanas. Eran libres las mujeres espartanas, eran mucho más libres que las mujeres atenienses, curiosamente. Eran dignas, eran muy respetadas las mujeres espartanas.
Un espartano no podría regresar temblando nunca de la guerra. Se temblaba cuando se llegaba sin escudo. El escudo de esta serie que están sacando de los 300 no es exactamente igual al escudo espartano. El escudo espartano era tan alto como ellos. Un escudo muy alto, que los protegía totalmente. Se tenía que venir con el escudo o sobre el escudo muerto. Nunca sin escudo, porque el que llegaba sin escudo había temblado, había corrido. El espartano jamás corría. Bueno, este era Esparta y su legislador Licurgo, el que los obliga a ser como eran. ¿Cómo era Atenas? Todo lo contrario. Absolutamente todo lo contrario. En Esparta había reyes, 2 reyes, les decía. 2 reyes escogidos para que los condujeran en la guerra. Pero no eran reyes cuando estaban en Esparta, en paz. Ojalá no hubiera paz, porque ellos eran guerreros. Entonces siempre estaban buscando camorra con todas las ciudades vecinas. En la paz no mandaban, eran cualquier espartano. Mandaban en la guerra, pero eran 2 para que no hubiera quien a uno no se le ocurriera mandar demasiado. Aun cuando eran verticales y jerárquicos de esta manera tan brutal, no soportaban el rey. En ninguna parte de la antigua Grecia, de los griegos antiguos, hubo reyes. En la prehistoria griega sí, pero en esta historia griega no. Hay reyes en la Ilíada, pero ya después no existen estos reyes, que es prehistoria griega. De alguna manera, Pericles genera un modelo en el siglo V a.C., genera un modelo de poder y de riqueza absolutamente desbordado. Cuando uno lee esto, le queda difícil entender. Había bancos, compañías de seguros, todas esas cosas que creemos que son inventos de la actualidad existían, las mismas cosas. Obviamente se votaba, era una democracia aristocrática, pero lo más importante era el pensamiento, eran los estados mentales. Mientras un espartano era un individuo sumido, profundamente sumido, en un estado mental de la guerra, de la violencia y del sadismo, de la destructividad organizada, del estoicismo total, del no pensamiento, de la no palabra. El ateniense era exactamente lo contrario, el hombre del pensamiento, de la filosofía, de la palabra, del discurso, de la tragedia, de la comedia, de todas las expresiones artísticas llevadas al más alto grado de belleza y perfección, como todas las esculturas de Praxíteles, etcétera. Luego, en la época de Pericles, se hace el Partenón. Era estética hasta los tuétanos, el ateniense. Y genera un modelo político y un estado mental de libertad y de individualismo. Y el individuo es lo más importante en Atenas. El individuo. Y todos los individuos iguales en Atenas. Hombre, iguales los que eran atenienses y podían votar. Había 200.000, en una población de 200.000 habitantes había más de 100.000 esclavos, ¿no? Es decir, era una democracia aristocrática. Pero es interesante cómo nos marcan estos 2 pensamientos. Y cómo cada vez que algún personaje se considera vertical, jerárquico, autoritario, violentador de las costumbres, violentador de las leyes, impositor de su propio pensamiento, todos esos hablan de Esparta. Inmediatamente empiezan a hablar de Esparta, tarde o temprano hacen oda a Esparta. Y al revés, en la cultura occidental, en nuestra cultura occidental, los que no están en ese plan, sino de respeto, de libertad, etcétera, hablan de Atenas, hablan de democracia. La palabra más odiada para los espartanos era la democracia. Hoy tenemos 2 modelos
enfrentados. Hoy volvemos a repetir la historia de Esparta y Atenas. El Occidente y el Islam, estamos en las mismas. La humanidad es la misma, repite los mismos cuentos siempre. El cuento del Islam es otra cosa muy apasionante de ver cómo es su historia y cómo llega a conformarse el Islam a través de los planteamientos de Mahoma. Como Mahoma cierra costumbres milenarias que nunca fueron influidas por ningún imperio, nadie los pudo dominar a esos individuos, a esos árabes, a esos personajes de la península arábica, nadie los dominó, nadie, nunca jamás en la historia pudieron con ellos. Ni Alejandro salió casi muerto de allá, fue el que más se les acercó. Ellos generan unas costumbres francamente cromañonas de 20.000 años de atraso en términos de costumbres, y son fijas, quedan fijas estas costumbres en el Corán por Mahoma de una manera genial. Hoy tenemos el enfrentamiento de Esparta y Atenas otra vez, que son el Islam y el Occidente. Sometimiento y libertad son las dos palabras claves para entender los dos modelos. Y obviamente, ya lo dijimos, marcan estados mentales. Una de las cosas que más nos apasiona como grupo de investigación es entender los estados mentales de las gentes en la historia y en la actualidad. Acabamos de hacer el año pasado una investigación de educación en democracia en una ciudad colombiana, en Neiva, que fue apasionante. ¿Qué investigamos? Estados mentales en democracia en estratos 1, 2 y 3 de la ciudad de Neiva. En un grupo, obviamente, una muestra escogida. 5 colegios oficiales de la ciudad de Neiva, en los cuales trabajamos con un grupo escogido de esos 5 colegios para ver los estados mentales en democracia en niños y adolescentes, en padres de familia y en maestros. La investigación es absolutamente apasionante. Y ya en la medida en que vayamos andando aquí, vamos conversando y viendo cosas alrededor de este tema. Hace 200 años, una cultura tradicional de características verticales y jerárquicas se vino abajo. Con el dominio romano, Atenas desaparece. Queda un griego, una Grecia. El término Grecia, insisto, es mal usado. Por ahí andando en cultura, en formas culturales, que incluyen investigación precientífica, todo el trabajo de los jónicos, que llegaron a descubrir hasta la máquina de vapor, hasta ahí llegaron empíricamente hasta la máquina de vapor, simplemente no tenían método científico, pero Aristóteles planteó algo parecido al método científico, el mismo Platón, ante todo Aristóteles. Queda la cultura ahí, tan poderosa fue esta cultura que ustedes lo saben, dominó a Roma. Todos los dioses romanos eran griegos, que les cambiaron el nombre, pero la misma estructura de dioses. Eran las mismas costumbres, mejoraron cosas en cuanto, por ejemplo, al derecho se refería. Pero ese derecho romano, tan complejo y tan interesante, de todas maneras estaba regido por un verticalismo inevitable. O sea, todo ese planteamiento de la horizontalización de las costumbres, de la horizontalización política del sistema, de la elección, de la escogencia entre muchos de una persona para dirigir los destinos de los demás, etcétera, desaparece. En el único momento de la historia en que eso existe es en Atenas. Eso desapareció totalmente. Nunca más se volvió a ver nada similar siquiera. Siempre fue un modelo jerárquico y vertical. Ahí es cuando decimos, tiene que haber la única manera de entender, o nos falta un ingrediente para entender los cambios políticos, si no pensamos en que es un cambio evolutivo de la humanidad. Como en un pequeño hito aparece Atenas mostrando un modelo, es el modelo político de la democracia, se subsume durante muchos siglos, milenios, podemos decir, y vuelve a aparecer.
vuelve a aparecer de una manera maravillosa, de una manera históricamente interesantísima, porque seguir esos estados mentales que generan esa aparición nueva de un intento de volver a replantear la democracia griega, la democracia ateniense, es apasionante, es una de las cosas más apasionantes de entender cómo se llegó allí y cómo aparecen personajes que se van uniendo como fichas de un rompecabezas, cómo aparece un San Ignacio de Loyola con las cosas que dice, con el libre albedrío, cómo aparece por el otro lado, en la contraposición, un tipo como Calvino y su predestinación, y vamos a hablar de eso para poder entender en qué sancocho estamos metidos hoy. Son dos personajes importantes para entender este sancocho. Y cómo ese personaje, por ejemplo, ese personaje que es San Ignacio, y lo que hacen los jesuitas posteriormente, en el desarrollo de los planteamientos ignacianos, cómo llegan, por ejemplo, al Paraguay, y hacen el experimento democrático más grande de la historia en las misiones paraguayas. Eso lo desconocemos. Misiones paraguayas que fueron tan brutalmente exitosas, económicamente hablando, indios caníbales que en una generación se vuelven industriales, caníbales nómadas que terminan siendo estables e industriales. Es una cosa impresionante lo que hicieron los jesuitas en el Uruguay, es una de las cosas más apasionantes desde el punto de vista de un cambio de estados mentales en la historia, de cómo los reyes de España y Portugal liquidan esta estructura, ante todos los portugueses que eran los esclavistas más grandes que han existido. Ellos necesitaban que hubiera esclavitud, ese cuento de la democracia y la libertad y la igualdad los reventaba, y además les estaban poniendo problemas con el Brasil, porque estaba en la frontera con el Brasil las famosas misiones paraguayas que tienen que ver hoy con lo que era Iguazú, las cataratas. Y entre los reyes de España y de Portugal le exigen, arrodillan al Papa para que acabe con la Compañía de Jesús y dé orden de acabar con las misiones. Y esa defensa que hicieron esos indígenas con las misiones, los cañones que hacían, por ejemplo, los jesuitas, cañones que hacían con cuero y guadua, es una cosa maravillosa, eso de una genialidad, de una capacidad científica. Hoy por hoy podemos hablar de científico, cuando en ese momento no se podía hablar así, industrial, impresionante. Ese fue, yo pienso que el único hito en la historia en donde aparece el elemento democrático planteado por la Compañía de Jesús. Y cómo todo eso va caminando y aparecen los pensadores y emulan de alguna manera en su pensamiento el modelo griego. Y aparece el método científico, aparece Galileo Galilei, y la cosa se va calentando y aparecen los pensadores que todos conocemos, como Hobbes, como Montesquieu, como Voltaire, luego Rousseau, etcétera. Y terminan en qué? En la Revolución Francesa y la Revolución Americana. Sabemos que la Revolución Americana es una hija natural de la Revolución Francesa, pero fue antes, 13 años antes la americana, pero todo su espíritu era francés. Todo lo que plantearon los legisladores en Jefferson y Washington y Adams, y etcétera, todo lo que plantearon ellos eran ideas del iluminismo francés que venía planteando, o del iluminismo de la ilustración europea. Eran sus ideas que fueron planteadas allí. Claro, la verdadera estructura revolucionaria se calienta y se da en Francia. Y en Francia, porque el pan se pone caro, le quitan la cabeza a un rey. Aquí le quitaron a 1 millón de colombianos la casa y nadie dijo nada. ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos pasa? Y seguimos arrodillados al sistema financiero y nadie dice nada. Los ladrones más grandes de la historia son los señores del sistema financiero colombiano y nadie dice nada. Porque el pan se puso caro, le cortaron la cabeza a un rey. Y hubo la Revolución Francesa. Con 3 palabritas.
la igualdad, la libertad, la fraternidad. Palabritas que eran las palabras, dicen los chismes, que eran y siguen siendo las palabras secretas de los masones, que es otro cuento bien interesante, la masonería, que tiene que existir obviamente, porque era el único sitio donde podía haber libertad, se reunían para ser libres. Es que es otro cuento bien apasionante, el cuento de la masonería. Termina ese cuento en la Revolución Francesa, 1789, 13 años después de la americana, 1776. La americana, por ejemplo, el epítome de la importancia de la Revolución Americana es la felicidad. El Estado tiene que estar dispuesto a hacer felices a sus conciudadanos. La francesa, las tres palabras mágicas. Todo buscando romper las jerarquías, romper los verticalismos, horizontalizar el sistema y generar una fantasía de igualdad. Y obviamente, si hay igualdad, hay libertad. Y si esa igualdad y esa libertad generan un conjunto amoroso, aparece la fraternidad. 200 años hace. 200 años hace que decapitan un rey. Y además decapitan a todos los que hicieron la revolución, que fue el drama. La Revolución Francesa fracasó. Nos quedamos con la americana. Ahí está nuestra tragedia. Si la Revolución Francesa hubiera triunfado, otro gallo nos cantaba y otro idioma estaríamos hablando. No el francés, sino otro idioma mental estaríamos hablando. Porque la Revolución Americana era muy extraña, tenía la mezcla de dos elementos que hoy son nuestro karma, y vamos a entenderlos. Quien entiende la historia y entiende los estados mentales en la historia, en el caso nuestro que nos interesan, entiende por qué somos como somos y estamos como estamos. El cambio ha sido exponencial, que es una de las cosas que uno se sorprende. ¿Por qué ha sido este cambio exponencial? Como nunca en la historia de la humanidad algo ha pegado tanto. Una idea ha pegado tanto. Y ya la mitad de la humanidad está pegada en la idea. Y cada vez es más y más y más. Y esperamos que en no sé cuánto tiempo toda la humanidad esté montada en el tema democrático. Entonces ahí pensamos que eso no es gratis. Ahí es cuando decimos, tiene que haber una fuerza brutal interna de inclinación casi instintiva, hablando en lenguaje postdarwinista, en el ser humano para que se llegue a asumir de manera tan generalizada un sistema político. Ha sido exponencial la velocidad del cambio, pero con una equivocación que vamos a tratar de entenderla. La Revolución Francesa mata todos sus líderes, todos, sin excepción. El último que ha debido quedar vivo, que a ese no le han debido matar, porque era el más genial de todos y el que aguantó más tiempo, fue Robespierre. Hoy lo vemos o nos lo quieren mostrar como un monstruo, fue el pensador absoluto de la revolución. Robespierre, la muerte de Robespierre liquidó la revolución, tanto la liquidó que aparece ese extraño personaje que fue Napoleón Bonaparte, que por un lado sostiene de alguna manera la revolución, genera la ley napoleónica, que es ley absolutamente democrática, pero que se nombra emperador. Locura total para un individuo que está hablando de igualdades y que está hablando de libertades. La Revolución Francesa traía el espíritu ignaciano, el espíritu jesuítico en lo que se refería al manejo del dinero, la igualdad del dinero, el dinero como un uso, como un objeto para uso, no como un fin, ni como una demostración de algo espiritual. Mientras que la Revolución Americana traía un veneno complejísimo que fue el planteamiento calvinista. Por eso estamos donde estamos y vamos a tratar de entenderlo más tarde. Y la importancia de eso, hoy por hoy, en el hogar nuestro, en lo que está pasando en Colombia, en el aula de clase.
No estamos exentos de vivir la historia en cada momento de nuestra vida. Más tarde hablaremos un poco del calvinismo cuando hablemos de el modelo económico en que estamos inmersos. Hablamos de Calvino. Pero lo que es claro es que aparecen entonces dos modelos, uno que viene caminando hace milenios y otro que se le atraviesa y empieza a plantear su demolición. El primero lo podemos llamar la cultura represiva, desde Esparta, todo lo que sea jerárquico, posteriormente las jerarquías con la genialidad de ciertos emperadores, ante todo Constantino, que fue el más genial de todos, se inventa en el mundo occidental, porque ese cuento ya existía en el mundo oriental, se inventa que el emperador es Dios, y si es Dios, pues el poder es absoluto e inmarcesible y nadie lo puede discutir. Es Constantino quien trae el cuento del deísmo en el poder político y une las dos cosas. Y aparece una cultura mucho más compleja de combatir, que es la cultura jerárquica y vertical, en donde los representantes de Dios en esta tierra, por un lado religiosos, pero ante todo por otro lado políticos, el emperador, y por lo tanto las gentes que estaban ligadas a él desde el punto de vista sanguíneo, etcétera. Entonces el emperador, los príncipes, los duques, los marqueses, y aparece toda la nobleza como casi como un mandato divino. De alguna manera así era planteado, era la ley de Dios, que fuese jerárquica la humanidad, era la ley de Dios. Entonces aparece un modelo, que es el modelo represivo, que toma nuestra cultura, nos olvidamos del cuento ateniense, cuento que se retoma miles de años después en la revolución, en las dos revoluciones del siglo XVIII. Y aparece lo que llamamos la cultura represiva con sus características específicas desde el punto de vista político. Una, el fundamentalismo, es decir, las verdades absolutas en las cuales hay que creer de manera total. Dos, el verticalismo y la jerarquía. Hay superiores e inferiores en todas las escalas posibles. Tres, la retoma del modelo espartano en términos de la guerra, que es la manera como más se someten los pueblos en un sistema represivo y jerárquico. Y obviamente aparece un método, una manera de ser, que se va imponiendo culturalmente y que esta manera de ser cae en la escuela. De eso vamos a ver durante este congreso, muchas veces vamos a ver evocado este modelo y evocada la respuesta. Genera entonces lo que hemos llamado el método expulsivo. Para hacer posible el sistema represivo y jerárquico se necesita un método, es decir, una manera de ser de la gente que plantea el modelo y que lo impone, una manera de ser, que es una manera expulsiva, y un hacer, que es la técnica, que es un hacer impositivo. Entonces aparece un método expulsivo que pone prudente distancia y una técnica de la violencia. Por eso el dicho, la letra con sangre entra. Tenemos método expulsivo de la prudente distancia y técnica represiva de alto nivel violento. Eso genera ¿qué? Espartanos. Volvemos a Esparta. Esparta es el epítome. Esparta es el ideal total de ese modelo. Pero es lo mismo, en esencia es el mismo cuento. La prudente distancia, la severidad y la violencia en el modelo de imposición de la norma, de imposición del conocimiento, etc. Y aparece entonces, cuando esto se aplica de manera estricta, aparece un ser humano, que vamos a mirarlo, que es el ser humano en represión, con un paradigma que vamos a ver acá,
con características de, ¿cómo sería ese ser humano? Gregario. Lo primero es gregario, es decir, que lo que importa es el grupo, el individuo no cuenta para nada. Vayan pensando vayan metiéndose en la cabeza el modelo y comparen con cosas, ¿no? La China comunista. ¿Se acuerdan? Todos uniformados igual. Nadie podía ser nada distinto a pertenecer masivamente, mentalmente a un grupo. A los niños se les preparaba para que ellos detectaran a los adultos que se estaban apartando del pensamiento gregario y los denunciaran, en particular a sus padres. Eso es la China de Mao Zedong. Piensen en eso, el gregarismo, ¿no? Piensen en cualquier estructura vertical y jerárquica. Piensen en un grupo como un ejército, por ejemplo. Piensen en lo militar. ¿Qué es lo que importa en un grupo de este tipo? ¿El individuo cuenta? Para nada. Gregario. Poder. El sentido mental es el poder. Tener el poder. Ejercer el poder. Obviamente, aceptar el poder. Cuando se puede tener el poder, pues se ejerce. Cuando no se puede, se acepta. Control absoluto. Claro, fantasía de control, nadie controla nada, pero uno tiene la fantasía de que controla. Control absoluto. Sumisión, obvio. Hay que estar sometido en el modelo, y si hay poder hay sumisión. Conservatismo total. Nada puede cambiar, nada puede cambiar. Por lo tanto hay que conservar las costumbres de manera absoluta y nada puede cambiar que atente contra las costumbres. Obviamente, obediencia. Sometimiento. Temor, ojalá reverencial. Estoicismo. El vínculo, la relación profunda de los seres humanos en la estratificación, toda la estratificación social permeada por el sadomasoquismo. Permeada por el sadomasoquismo todo el tiempo, ¿no? Cuando uno, miren, vayan a clase, queridos maestros, y miren el matoneo. Y ven esto. La sumisión, el poder, el control, el goce de joder al otro, de destruirlo, y el otro sin poder hacer nada, la incapacidad de quejarse a los padres, por ejemplo, ni hablar del maestro, y ni hablar ahora de los adolescentes con el maestro. Ahorita asesinaron a un rector en Bogotá, ¿no? Lo degollaron. Ahora Francisco nos va a contar de eso mañana. La jerarquización, obvio, tiene que haber jerarquías profundamente respetadas, no se pueden discutir. El recato en las costumbres, el trabajo y el fanatismo, obviamente, porque este es un modelo calvinista. Pues más adelante veremos el cuento del trabajo. La creencia mágica, entre más creencia mágica, más posibilidades de control existe. El castigo, obvio. El clasismo, al fin de cuentas es jerárquico. La represalia frente a la acción que desborde la norma. La acción defensivo-destructiva frente a cualquier atentado o intento de acercarse a molestar la estructura. La austeridad. Ese es un modelo de ser humano ideal en represión. ¿Les gusta? Yo lo viví en esta tierra santanderiana. A mí me daban todos los días, 2 veces. Una porque sí y otra por si acaso. ¿Quién vio dar férula aquí? Ustedes son muy jovencitos. ¿No vieron dar férula? ¿No saben qué es una férula?
Están en nada ustedes. Era un espectáculo ver dar férula. La férula la daba el rector del colegio, obviamente, ¿no? La férula era un palo así de grueso, ancho y grueso, que tenía un mango. Podía ser triangular o redondo, en general era redondo. Y ese palo grueso, esa madera gruesa que tenía su mango, tenía huecos. Y el experto en dar férula, que era el rector, daba un férulazo, dos no podía dar. Ponía uno la mano, le pegaban con eso así, de tal manera que los huecos le chuparan la mano. Y la mano quedaba 3 veces más grande con un férulazo. ¿Cómo que salvajes? ¿Por qué? ¿Ves? Se le paran los pelos antes, y antes los papás quedaban satisfechos de que a ese vagabundo le dieran su férulazo. Porque el papá que no golpeara a su hijo era un viejo alcahueta. Y hoy si lo golpea se va para la cárcel. ¿Hay diferencias? Estamos hablando de 30 años, 40 años máximo. El control de los adolescentes. Los largos, echarse los largos. ¿Saben de eso o no? ¡Ja! En su tierra, aquí, en esta tribu santanderiana donde yo me crié. Aquí la gente se echaba los largos, los hombres se echaban los largos a los 18 años. Vamos a ver cuando veamos adolescencia. El control tribal de la adolescencia. Todo está bajo control. Yo no sé por qué cambiaron el modelo. Claro, el modelo cambia porque se nos vino encima 200 años de historia. No más, 200 añitos, no más, 200. ¿Cuántas? 4, 5, 6 generaciones, pongámosle. 6 personas, ya hemos cambiado tanto. Desde mi padre a mí y a mi hijo, 2 generaciones, el cambio es brutal. Absolutamente brutal. Pues sí, este modelo funcionó hasta hace muy poco y sigue funcionando. Sigue funcionando y lo vamos a ver cómo. Tal cual, está vivo y coleando. Esparta. Y parquedad, como buen espartano, no hablar mucho, lacónicos. Pero se nos atraviesa la otra cultura. Frente al gregarismo, individualidad acérrima. Yo insisto en los estados mentales. Es las ideas top of mind, las ideas tope de la mente. ¿Cuánto costó la campaña de Movistar para cambiar el otro nombre? ¿Cómo se llamaba antes de Movistar? ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo? Pensados, ¿qué más? Bueno, ya van 5 palabras, ya van 5 dichos por ahí. Ya no nos acordamos. Dentro de 2 años, 3, ya nadie se acuerda de que era Belsalvo. Nadie. Top of mind, idea. 20 millones de dólares costó la campaña para cambiar a los colombianos un nombrecito. Ideas top of mind. Entonces la idea es de que se instalen las ideas en un nivel top of mind. Ese es el masaje que hacen las culturas. Ese es el masaje que les dan los niños en China. O sea, que fueran absolutamente gregarios. Y no había ningún culto a la personalidad. Ninguno. Y por eso todos vestían igual. El que se atreviera a pensar un poquito y a hablar de yo, la tercera vez que decía yo, ya lo iban deteniendo. Aquí es el individualismo acérrimo y total. Y obviamente la libertad. Si uno es uno, pues uno es libre. Si uno no es libre, pues no es uno. Y entonces, ¿para qué uno es uno si no es libre, no? El ombligo del mundo, todos los seres humanos deben ser el ombligo del mundo, dice la democracia de alguna manera. Pero el vecino también es el ombligo del mundo. Ahí está el problema. Ahí está el cuy, ahí está el corte, de que el vecino también. Ahí tenemos un problema serio. El otro como un individuo, obvio. El otro como un igual.
Y obviamente si el otro es como un igual, el otro es como un individuo, el otro se me acerca, el otro comparte conmigo, entonces yo puedo empezar a disfrutar con el otro, a ser feliz y a obedecer el mandato de la ley democrática, que es la obligación de la felicidad, como dice la Constitución de los Estados Unidos, y se vincula entonces la gente en el goce, en el disfrute y en el gustar del disfrute del otro, etcétera, que lo llamamos la culturización en el amor. Lo vamos a ver después. Obviamente el método cambia. Habíamos hablado de un método expulsivo, una manera de ser expulsiva. ¿Cuál es la mejor manera de expulsar a los estudiantes en una aula de clase? Subirse a la tarima. Todos los salones tenían tarima. ¿Por qué acabaron con la tarima si era tan buena? Ahí alto, de arriba, y distantes, expulsivos. Hoy es al revés, el método contenedor. Vamos a verlo después, más adelante en otra conferencia vamos a hablar de eso, detenidamente del método contenedor. La manera de ser, en lugar de expulsiva, contenedora, receptiva, que recibe y acuna al otro. Y la técnica en el amor, no la técnica sadomasoquista en el maltrato y en la violencia, sino la técnica en el amor. Es que nos la pusieron muy fea. Nos la pusieron muy compleja. El sistema que se nos vino nos puso las cosas muy difíciles. Y obviamente tiene un paradigma ideal como el otro que vimos. Vamos a ver ese ideal de ser humano de la democracia. Entonces tenemos un ideal de ser humano con características de individualidad acérrima contra el gregarismo, generosidad, y después vamos a compararlos para que ustedes los vean. Completud, sensación interna de estar completo y pleno, que eso da una cosa muy importante que hoy se llama la autoestima. ¿Qué tal hace 200, 300 años hablarle de eso a un noble, la autoestima de sus siervos? A Mozart, el gran Mozart, lo sacaron, ni siquiera el noble, mandó sacarlo a patadas porque no le gustó una sinfonía. Un noble, lo sacaron a patadas de un castillo, a Mozart, al gran Mozart, a patadas los nobles, porque lo sacaban a patadas a uno, para demostrarle quién era el importante, ¿no? Entonces, la autoestima de Mozart, ¿cómo quedaría ese día? ¿Habrá algún libro sobre la autoestima de Mozart? Obvio, la libertad, la creatividad como alto final del pensamiento, vamos a ver frente a qué después cuando comparemos, pero lo sabemos. El sentido crítico, criticarlo todo. Y hoy lo ve uno en el aula de clase, ¿no? En la casa. A mamá, haga tal cosa, ¿y usted por qué tengo que hacerlo? No, porque tiene que hacerlo. ¿Cómo así que tengo que hacerlo? A ver, explíqueme. Pero a mí no me parece. Y eso no está bien. Y la mamá subiéndose de tono, ¿no? Y cuando ya se pone muy subida de tono le dice, y no me joda mamá porque la demando por tortura. Hágame favor y me baja la voz. La igualdad, las cosas han cambiado. Lo que pasa es que no, estamos en un merengue y no sabemos cómo es el merengue. Vamos a entenderlo. La igualdad, obviamente la seguridad, la felicidad como estado anímico y los vínculos en el amor. El respeto por el otro, la espontaneidad, el manejo del tiempo libre, el pensamiento lógico, la capacidad de reparación, la capacidad de equidad, el sentido de la justicia, el pensar pensamientos en lugar de responder con ideas destructivas o con acciones destructivas, la honestidad y la estética. ¿Les gusta? Claro. ¿Y por qué no el otro? ¿Qué les pasó a ustedes? Si hace 50 años yo hubiera contado este cuento, obviamente hubieran preferido el otro. Pero de entradita, es que no me dejan pasar este. ¿Qué cambió? ¿Por qué cambió? ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos ha pasado? Eso es lo apasionante, entender eso. Por eso la investigación que hicimos sobre estados mentales de democracia en estratos 1, 2 y 3, estratos bajos, de padres, muchachos, estudiantes y maestros. Apasionante fue la investigación.
Ya habrá oportunidad por ahí si tenemos de pronto un buen político, un hombre democrático, amoroso y libre, que de pronto se lance por ahí y nos permita hacer investigaciones de ese tipo, pues estaríamos chéveres. No sé, bueno, yo tiro el dardo, yo no sé quién lo agarre por ahí. Y entremos en el problemita. Vamos a entender algunas cosas. Este popurrí de cosas que yo les traigo, que ustedes dicen, este loco de qué está hablando, trae cosas, la historia, Grecia, luego se va para el lado, el Calvino, de qué está hablando, y de pronto Mao Zedong. Vamos a ver si somos capaces de integrar un pensamiento. Ese es el desafío en este congreso, integrar un pensamiento alrededor de un conocimiento, ante todo un conocimiento histórico. ¿Quién fue Lutero y quién fue Calvino? Lutero fue un señor que cantó y Calvino le puso la letra. Así de sencillo. El monje Lutero, en los 1500, 1400, 1500, en esas épocas, se emberracó, hablando a los santanderianos, contra León X porque había vendido el cielo. Tal cual. León X, Papa Medici, vendió el cielo. Pues obvio. ¿Cómo iba a pasar esa papaya de negocio que le... Lo loteó y lo vendió. Y entre más cercano el lote a Dios, más valía. Loteó el cielo. Eso fue tal cual. Y ese fue el problema eso fue el problema de la protesta. Los monjes, porque Lutero era monje. Los monjes germánicos, alemanes, protestaron duramente a cabeza de Lutero y pusieron las bulas en la catedral de Turingia, en la puerta de la catedral, protestando contra las indulgencias, porque consideraban que era un negocio sin vergüenza, pero era un negocio necesario, porque entonces ¿con qué hicieron el Vaticano? El Vaticano se hizo vendiendo el cielo. Es una maravilla eso. Ahí está la platica. Vendieron, inventaron las indulgencias, que fue un problema, una cosa económica. ¿Qué vendían? La gracia. La gracia era el gran poder que se tenía en ese momento. La gracia es la maravillosa concepto de la gracia. Se volvió un negocio. Entonces se molestan los monjes, protestan, pero protestas de esas había habido muchas y simplemente colgaban de donde pudieran al monje y se acababa el cuento, ¿no? O el monje dejaba de gritar porque le acababa la voz. Eso no prosperó nunca. ¿Por qué? Porque no había concepto, era puramente emocional. ¿Y quién se enfrentaba desde el punto de vista emocional a la historia? Nadie, eso no era. Hasta que aparece un genio que era Calvino. Y Calvino sí dio una respuesta. Calvino sí conceptuó. Calvino era un pre-monje, casi monje. Y todo, era muy importante ser monje, era un paradigma de ideal de comportamiento humano. Volvemos a los estados mentales. Nomás pensemos un poco en el estado mental de lo religioso y lo espiritual. ¿Y qué está pasando hoy con ese estado mental que ha sido tan importante, que fue en nuestro momento tan importante y hoy no lo es? ¿Qué está pasando ahí? Esas son cosas que tenemos que preguntarnos. Es lo mismo, dicho de otra manera, si lo ven ustedes desde el punto de vista de la publicidad, es ¿quién hizo la publicidad para acabar el estado mental espiritual? ¿Cuánto costó esa campaña? Calvino le pone letra a la música. La música es lo que dice Lutero, emocional. Calvino, cerebral, le pone letra. Y planteó una teoría. En ese momento una teoría lógica. No existía el modelo científico y era religioso, era espiritual el cuento, entonces era lógico espiritual, no era científico experimental, como hoy nos diríamos, demuéstrelo. No, dijo cuento lógico. Dijo, no es cierto que la gracia exista. La gracia es un invento de la religión católica para vender el cielo y para hacer negocio. La gracia no existe. ¿Por qué no existe la gracia? Porque todos venimos predestinados desde toda la eternidad a condenarnos o a salvarnos.
por un misterio divino. Pues la lógica. La salida era, bueno, ¿y por qué eso? No, por misterio divino. Y a este llegaba uno, porque hasta el misterio, ya la tautología rompía la lógica. No, lo tautológico de creencia total y absoluta rompía la lógica. Por un misterio divino venimos predestinados desde toda la eternidad a condenarnos, no a salvarnos. ¿Quién se condena? Pero ante todo, quien se salva tiene signos. También el que se condena, pero lo más importante son los signos de quien se salva, quien está salvado de toda la eternidad. Y el que los tiene todos es un santo viviente, dijo Calvino. Entre muchas más cosas, dijo Calvino, pero están las esenciales. Ahora van a ver por qué fueron tan esenciales. Planteó la teoría de la predestinación, teoría de la predestinación, a la cual responde San Ignacio en el Concilio de Trento a través de sus generales, y vamos a ver después la respuesta de San Ignacio. Predestinados, signos de la predestinación de la salvación, santo viviente el que los tiene todos. Primer signo, trabajar y trabajar y trabajar. Dedicarle el trabajo a Dios. Por lo tanto, el trabajo es el bien más cercano a Dios. Y por lo tanto, su producto es el bien más cercano a Dios. ¿Cuál es el producto del trabajo? El dinero. Y aquí empieza el veneno de Calvino. Él no lo propuso. Yo he conocido varios idiotas útiles en la historia. Marx era experto en hablar de los idiotas útiles. El más grande de los idiotas útiles que ha habido en la historia se llama Calvino. Porque él fue el tipo más austero del mundo. Y fue la persona más represiva con él mismo y con los demás. Y con una santidad de alguna manera en su comportamiento. Pero planteó el veneno de lo que dijo. Si usted trabaja mucho y produce, tiene bienes terrenales, usted es santo viviente. Claro, bienes terrenales para ser bien manejados en la austeridad, etcétera, pero planteó la filosofía calvinista. El doctor Alfonso López Miquelsen se lo pasa escribiendo sobre eso. Cada vez que escribe Alfonso, habla del calvinismo y la cosa, ¿no? Él se lo pasa en ese cuento, porque él es un gran experto en ese tema. Pero el más experto en Colombia en el tema, los más expertos del mundo en el tema de todas estas transformaciones económicas a través del calvinismo, fue Indalecio Líbano Aguirre. Léanse los libros de Indalecio, que son absolutamente maravillosos. Uno de los pensadores más grandes que ha producido el país de lejos. El libro de Indalecio los libros de Indalecio son absolutamente... Él trae estos desarrollos, él desarrolla mucho estos temas. Entonces, ¿qué pasaba con el dinero hasta el momento? Prohibido por la Iglesia. El paradigma era la pobreza. Los monjes mendicantes. San Francisco de Asís. Más fácil entra un camello, que era el lazo de amarrar los barcos, no el camello de los jivas, el lazo de amarrar los barcos se llama camello. Más fácil entra el camello por el ojo de una aguja que un rico en el reino de los cielos. ¿Sí o no? Paradigma de la pobreza. Además, Europa era pobre, de solemnidad, no había un peso en Europa. Entonces era fácil. Pero se abre el mercado al oriente, la media luna se rompe, el Islam que está dominando. Descubren América, se llena Europa de plata como nada, y ¿qué hacía con la plata si era estiércol del demonio? Y además de eso, el que la prestaba a intereses era excomulgado. ¿Qué tal eso para los banqueros de hoy? Había una ética religiosa clara con respecto al dinero. Entonces, al Calvino decir eso, tuvo que agregar: por lo tanto, los intereses no son pecado. Entonces, ¿qué pasó con los ricos de Europa? Con los hombres poderosos y ricos de Europa, ¿qué pasó? Pues se volvieron calvinistas, pues era obvio, de papaya. Todos los alemanes, todos los holandeses, todos los ingleses, lo único que no se marearon fueron los españoles, que eran los más poderosos. No se marearon porque eran muy poderosos,
No tenían problema, no me marearon. ¿Y por qué? Porque el dinero, la masa del dinero la manejaba el rey, la manejaba la nobleza. Entonces no se marearon por eso. Mientras que en el otro lado la masa del dinero la manejaban gentes que no eran ni reyes ni nobles. ¿Con qué compró Carlos V el Imperio Romano? Porque esa corona la vendieron. La corona del Imperio Romano, que era el Papa la vendió. ¿Con qué compró Carlos V? Con platica que le prestó un rico alemán. Además le quiso hacer pistola y el rico alemán lo arrodilló. Y Carlos V tuvo que pagarle. Eran poderosos los ricos. Entonces, el calvinismo tenía que volverse una cosa enormemente importante, porque este hombre le expuso una nueva ética. Cambió la ética. Es que una cosa sea pecado o no, es el máximo del exponente de una ética, por lo menos en el momento en que estábamos hablando de estados mentales teológicos, teocráticos. La humanidad era teocrática, la humanidad era teopsíquica, por decirlo de alguna manera. Dios estaba instalado en la mente de verdad, y comandaba en forma absoluta y de forma persecutoria además la mente humana. Era un momento importantísimo la liazón entre ética y religión. Planteó otra ética. ¿Qué dijo? Los pobres están condenados desde toda la eternidad. Son unos pobres hijuetantas. Él fue haciendo la caricatura a lo que dijo Calvino. Lean a Dickens, cómo trataba de los pobres en Inglaterra después de Calvino, 100 años después. Lean a Dickens, que era un niño, la esclavitud, el maltrato, el asesinato, nada, un pobre no valía nada, porque estaba condenado desde toda la eternidad. Y se generó una ética calvinista. ¿Quiénes llegaron a América? Los puritanos. ¿Quiénes eran los puritanos? En el Mayflower. ¿Quiénes eran los puritanos? Calvinistas. Por lo tanto, ¿quiénes hicieron la Revolución Americana? Los calvinistas. Miren una cosa muy interesante. Si uno quiere entender este cuento, tiene que leerse un libro que es La democracia en América, de Alexis de Tocqueville, escrito en 1833. El conde Alexis de Tocqueville, no, creo que le puse mejor título, era el marqués, ya lo llevé a conde. El marqués Alexis de Tocqueville escribe este libro después de llegar a los Estados Unidos, a la Nueva Inglaterra, hoy Boston, y observar todo lo que pasaba, ir al sur y todo. Y escribe un libro absolutamente fenomenal para entender los estados mentales de la época. ¿Cómo era la democracia en América? Era una cosa maravillosa. La libertad, la atomización del poder, mientras en la Francia postrevolucionaria, 17 personas mandaban por 5 años en un municipio, en el condado de la Nueva Inglaterra, al revés, una persona durante 5 años mandaba en un municipio, en Francia. En el condado de Nueva Inglaterra, 17 personas, distribuyéndose el poder, mandaban por 1 año. Y eso no mandaban, sino que tenían que pedir permiso para hacer las cosas. Y nadie entendía por qué y cómo acabaron con la herencia. Y una serie de cosas que terminaron mágicamente e igualaron la pobreza. Entonces, si todos somos iguales en cuanto a lo económico, todos estamos salvados, todos somos santos vivientes. Hay que trabajar y trabajar y trabajar. Y apareció ese modelo maravilloso de la democracia americana, totalmente distinto a la francesa. En esencia distinto, pero en la acción igual. Igualdad, libertad, etcétera, era lo mismo, pero en esencia distinto, porque uno era calvinista, que tenía como Dios el dinero, y el otro no era calvinista, era jesuítico, porque el único que le respondió, también en la lógica maravillosa, a Calvino, fue San Ignacio. Los generales ignacianos en el Concilio de Trento llevan la teoría del libre albedrío. No es cierto que seamos predestinados desde toda la eternidad. Somos libres de ser malos o buenos. La condenación a la salvación está en nuestras manos y en nuestra voluntad. Somos libres.
Por lo tanto, si somos libres, somos iguales. Y si somos iguales y nos metemos los unos con los otros, nos queremos mucho y generamos fraternidad. ¿Les suenan las palabritas? Fraternidad, igualdad y libertad. ¿Les suenan las palabritas de San Ignacio? Si hubiera triunfado la francesa, teníamos otro modelo económico. Hoy tenemos un Dios en el mundo, ¿cómo se llama? Dinero. ¿Por qué? Porque triunfó la revolución calvinista. Nos parece una tontería, vamos a ver si es tan tonto. Lutero y Calvino, los dos músicos, el uno cantó y el otro puso la letra. Calvinismo al dinero, una nueva ética económica, el Dios dinero y mercadeo. Todo, vamos a verlo en muchos desarrollos de cosas que vamos a decir en este congreso. Todo está regido hoy por las leyes del mercadeo, de la oferta y la demanda, de producir dinero, con una ética cada vez más desdibujada, en particular si se globaliza el mundo. Hoy tenemos nuevas estructuras de esclavitud, planteadas de una manera muy rica, como muy agradable, ¿no? La gente feliz, y ya era el workaholic, ¿no? El vicioso al trabajo, ¿no? Entonces trabaja 18 horas y produce mucho dinero, y 20 horas. ¿Qué es un individuo que trabaja 20 horas? Un esclavo. Un esclavo. Cuando empezamos a ejercer la medicina, los médicos actuales, de mi edad y de mi generación, éramos gentes importantes en todo sentido. Había obviamente una necesidad y una ambición de prestar un servicio, y un estado mental amoroso hacia los otros, en fin, y prestar el servicio, pero se ganaba platica. Una consulta permitía vivir al médico. Hoy el médico no vive de su trabajo, sino es un esclavo. Tiene que trabajar 15 y 20 horas diarias para comer, porque existe una estructura de mercadeo superior a él que lo esclavizó, que llaman las EPS y las IPS y todas esas cosas, inventadas por el sistema y manejadas por médicos que esclavizaron a otros médicos. Se acababan se acababan las profesiones libres. ¿Por qué? Porque apareció una estructura que llama empresa y que está por encima de las profesiones libres, genera unos trucos bien interesantes para mover mover el poder hacia la estructura empresarial, contrata a los profesionales, los somete, los esclaviza. Hoy, ¿por qué trabaja la mujer? Por libertad, por dignidad, por muchas cosas, pero además porque si no trabaja no hay comida en casa, porque el marido no produce sino la mitad, y entre los dos no sostienen un hijo. Y cuando yo era niño, un hombre mantenía 15 hijos, la mujer y 2 mozas, y le sobraba plata. Han cambiado las cosas. Obviamente hay un contubernio entre mercadeo y consumismo. Si no hay consumismo, no hay mercadeo. Hágase lo que se haga. ¿Y qué importa lo que se haga? Lo único importante es que suene la caja registradora para ser rico. Y si es rico, uno está predestinado a estar en el seno de Abraham al lado de Dios. Dijo, palabra de Calvino. Así de sencillo es. Y estamos en esa, y no se critica, ¿no? El cuento se ve desde muchos ángulos, pero no se ve en eso que a nosotros nos importa, es cómo se instalan en la mente las cosas. Ejemplo. Recibo un niño por un intento de suicidio. Amenazas e intento de suicidio. 6 años. ¿Por qué? Porque no le compraron celular.
para llevar en la lonchera, como dice la propaganda. ¡Lleve su celular en la lonchera! ¿Alguien dijo algo? Nadie. Y los niños están haciendo intentos de suicidio porque no dan celular. Mercadeo y consumismo. De eso podemos hablar todo lo que ustedes quieran. Estamos en el merengue del manoseo de la publicidad perversa y no hacemos nada y nos quedamos quietos. Ahora estamos invadidos de la propaganda del señor Sarmiento Angulo para que le compremos acciones. Salgamos en carrera a comprarle acciones. Un hombre que en 2 años triplicó su fortuna de 1.000 a 3.000 millones de dólares. En 2 años, en el país de esta pobreza. ¿Cómo les parece? Y nadie dice nada. Y porque se puso el pan caro, le cortaron la cabeza a un rey. Y aquí le quitaron la casa a 1 millón de colombianos. Y nadie dijo nada. Y el día en que le dieron oportunidad le dieron papaya al Polo Democrático, para empezar el debate financiero, porque no lo dejan hacer nunca, el presidente de la Cámara ordenó quitar la señal Colombia. Bueno, y nadie dice nada. ¿Qué tal el merengue en que estamos? Todos anestesiados, casi dormidos como ustedes. Dormidos porque yo aquí canto una canción de cuna. Claro, aparece una tercera cultura, ya la empiezan a dibujar. Tenemos 2, la cultura represiva, vertical y jerárquica, de fundamentalismos extremos, la cultura democrática, horizontal e igualitaria, de verdades relativas, y de discusión y de crítica, y aparece una tercera, la cultura perversa. Se nos montó, se nos acabalgó, con un modelo perverso que no podemos manejar, manejado por los medios y el uso y el abuso de esos medios, que plantean como esencia la negación del otro. El otro es un objeto para mi gratificación personal, para nada más. Y eso lo ve uno en el aula de clase. Los niños no pensando en los demás, sino en ellos solos, y todos solamente ellos y ellos y ellos y ellos. Y qué duro es que se vuelvan empáticos, esa pelea del maestro a ver si se interesan por el otro. El método perverso que aísla autísticamente, uno está completamente aislado a través de ese método, y una técnica en corrupción con carencia de frustración. Si yo planteo una no carencia de frustración y corrompo, vendo cosas. Y eso hay ejemplos los que ustedes quieran. Además sistemática y claramente hechos. Y sistemáticamente es inteligentemente hechos. Yo he acompañado a mucha gente, sé de las campañas publicitarias a profundidad y sé cómo se plantea la corrupción para vender. Mire, en Bogotá convocamos las emisoras como la Mega a una conferencia. Convocamos El Tiempo, Pacho Callao, que viene mañana a hablar, pues Pacho dirigió el foro, y convocamos colegios, padres de familia, muchachos, maestros, mucha gente, expertos, psicólogos, sociólogos. Hicimos un debate de una mañana entera a las emisoras. El debate consistía en, estamos preocupados porque creemos que de alguna manera hay una influencia en el comportamiento de los muchachos, ante todo en la manera de hablar, en relación con lo que ustedes dicen. Ellos lo negaron absolutamente, obviamente, ¿no? Entonces, ¿qué hicieron los padres que organizaron esto? Lo primero que hicieron es, escuchen, y les pusieron lo que ellos decían a las 6 de la mañana. 6 y 7, ¿no? Porque es las horas en que los niños, si un chofer de un bus escolar en Bogotá se atrevía a quitar la Mega, le dan en la jeta. Mientras iban en el bus, la hora y media, los 2, lo que fuera, tenía que estar la Mega, cualquiera de esas emisoras puesta para ellos oír todo el tiempo, como oír la Santa Misa todos los días.
Y les pusieron lo que ellos decían. Los tipos no podían creer lo que ellos les habían dicho, pero estaba ahí el testimonio, ¿no? La promiscuidad, la procacidad, las cosas perversas que decían. Bueno, fue aterrador. Entonces, ¿cómo se defendieron? Diciendo que no, que ellos simplemente divertían y escuchaban, porque los muchachos se estaban llamando todo el tiempo. Entonces el planteamiento nuestro era: no señor, ustedes no solamente, sí, es cierto, escuchan, y es cierto que divierten, pero además educan, canalizan un comportamiento en relación con un ideal que ustedes están dando todo el tiempo. Eso se llama educación. Y la prueba es que los muchachos hablan como ustedes hablan, dicen como ustedes dicen, se portan como ustedes plantean. Fue una durísima pelea. Le bajaron el volumen un poquito. Yo en mi intervención dije cosas muy sencillas, como: ustedes son idiotas útiles como Calvino. ¿Qué hacen ustedes acá los que están? Aquí no están sentados el que debe estar. Aquí tienen que estar sentados Julio Mario Santo Domingo y Carlos Ardila. No ustedes son unos idiotas útiles de ellos dos que están jugando golf en Fort Lauderdale con la platica que ustedes les producen. Y si no hacen rating los votan, y para hacer rating ustedes tienen que corromper. Así de sencillo. Así de sencillo. Tienen que estar aquí si son los dueños del paseo. Y responda por el cuento. No se hagan los pendejos, a mí que me esculquen. Como dijo Marilyn Manson cuando le preguntaron, cuando el asesinato de Columbine, que lo único que encontraron igual en todos los muchachos que asesinaron a Columbine eran dos cosas. Una, habían sido matoneados. Esos muchachos habían sido matoneados y se estaban vengando. Y dos, tenían un altar a Marilyn Manson. Y a él le preguntaron: ¿usted qué tiene que ver con eso? Nada, a mí que me esculquen. Obviamente, tienen un paradigma. Vamos a mirar el ser humano ideal en un paradigma perverso. ¿Cuál sería? Y piensen un poco y miren el aula de clase. Egoísmo, seducción, goce inmediato a como dé lugar, libertinaje, desbordado, imitación, nada de creatividad, impulsividad, nada de contención, aislamiento narcisista, soy el ombligo del mundo y los demás son para mi uso y abuso, osadía, hedonismo, vínculo narcisista con el objeto para explotarlo y no para quererlo, utilización del otro, desfachatez, ociosidad, omnipotencia, irresponsabilidad, horda primitiva, impunidad, acción perversa, corrupción y vulgaridad. Eso es lo que estamos produciendo hoy con la sociedad consumista. Recapitulicemos los tres paradigmas y vamos a verlos: democrático, represivo, perverso. Y empecemos a ver cosas. Democrático, individualidad, gregarismo en el represivo, egoísmo en el perverso. Generosidad en el democrático, poder en el represivo, seducción en el perverso. Completud, control y goce. Libertad, sumisión y libertinaje. Creatividad, conservatismo e imitación. Sentido crítico, obediencia e impulsividad. Igualdad, sometimiento, aislamiento narcisista. Seguridad, temor y osadía. Felicidad, estoicismo y hedonismo. Vínculos en el amor, vínculos sadomasoquista, vínculo narcisista. Realismo, idealización, autistificación narcisística, respeto por el otro, jerarquización, utilización del otro, espontáneo el democrático, recatado el represivo, perverso, desfachatado el perverso, manejo del tiempo libre del democrático, trabajo y fanatismo para el represivo, el tiempo libre es el mayor pecado, es la madre de todos los vicios, la ociosidad en el perverso. El pensamiento lógico, la creencia mágica y la omnipotencia. La reparación, el castigo y la responsabilidad. La equidad, el clasismo y la horda primitiva. La justicia en el democrático, la represalia en el represivo, la impunidad en el perverso. Pensar pensamiento el democrático, acción defensivo-destructiva del represivo, acción perversa en el perverso. Honestidad, austeridad y corrupción, estética, parquedad y vulgaridad. Tres estados mentales distintos. Hoy, ¿qué tenemos? Un popurrí.
Hoy tenemos en nuestra gente joven un popurrí. Tenemos la mezcla de esto. Pero ante todo la mezcla, pero eso no es un celular, eso es una orquesta sinfónica. Hoy tenemos en nuestro menú de todos los días la mezcla entre un modelo democrático y un modelo perverso. Es una mezcla que uno está viendo en nuestras gentes, en las gentes que se están formando, porque hay 3 modelos educativos, ya lo tenemos claro, hay 3 modelos educativos. Uno que cada día está más de para afuera, que es el modelo represivo. Otro que se instaló y cada vez es más abundante, optimísticamente lo vemos, que es el modelo democrático, cada vez más, la ley lo apoya, todo lo apoya. Y otro que se acabalgó en el democrático y lo está dominando cada vez más y cada vez más sabotea lo democrático, que es el modelo perverso, planteado por el mercadeo, que es una nueva cultura. Ahí tenemos los objetos del mercadeo, no se alcanzan a ver: Mercedes-Benz, celular, zapatos finos, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Saben cuál es la definición de mercado en Harvard? No es oficial. En los estudiantes, en los que hacen el MBA en Harvard, mercadeo es la capacidad de vender un ladrillo por el precio de un lingote de oro, convenciendo al otro de que está comprando un lingote de oro. Eso es mercadeo. Obviamente, el mercadeo busca lograr ideas top of mind, ideas tope de mente, para eso la gran publicidad, para engañar a como de lugar. Obvio, la influencia del mercadeo de publicidad ya la estamos viendo. El mercadeo y la carencia de frustración, lo sabemos. Una de las cosas más importantes del mercadeo y de la publicidad es excitar para vender. Y para excitar hay que no frustrar. Y además eso satura. Y cuando usted está saturado, tiene que excitarlo más a un nivel más alto. Entonces eso es una escalada sin sentido. Entonces empiezan con un poquito de erotismo, después sexualidad, después un poco de pornografía sexual, pero ya están saturados. Entonces echa mano de la pornografía, pornografía del miedo, y empiezan a subir el miedo, pero ya se satura, la gente se ríe del miedo. Entonces echa mano de la pornografía agresiva, y llegan al sadismo, y luego el demonio, y luego lo demoníaco, y luego satánico. Todo eso es una escalada impresionante. ¿Todo para qué? Para que suene la caja registradora, para ser ricos, porque si somos ricos estamos salvados desde toda la eternidad. Amén. Sigue Calvino en nuestras mentes, en nuestros estados mentales. Obvio, el consumismo lleva a la soledad acérrima, y la soledad acérrima, aquí está, este es el producto de hoy. La mezcla es muy interesante. Los expertos en posmodernismo han generado unos modelos, ¿no? Hablan de unos modelos. Yo los he estudiado mucho y los trabajamos investigativamente en nuestra escuela, etcétera, y hemos hecho como un collage de todo lo que viene, y sabemos, si ustedes lo ven, que hay una mezcla en este hombre posmoderno, de la posmodernidad. Hay una mezcla entre lo democrático y lo perverso. Mire, individualidad pero narcisística. El individuo, el centro del universo, dice la democracia. Narcisística, dice la perversión. Usted es el centro del universo, pero usted solo, los demás no. El demócrata dice: usted es el centro del universo, pero los demás también. Y lo pone en esa paradoja tan compleja a resolver. Individualidad narcisística, la mitad democrática, la mitad perversa. Egoísmo, que sale de la individualidad narcisista. Si yo soy individual narcisista, soy egoísta. Goce inmediato, por la baja frustración. Consumismo, a como dé lugar, porque es la identidad que se ha planteado. Son expertos los publicistas y las gentes que manejan las grandes, son expertos en generar la expectativa del consumo. Esas son palabras del consumo. Tú tienes que generar expectativa del consumo. ¿Qué significa? Que usted tiene la zanahoria acá y nunca la alcanza, como el burro. Tiene que caminar para alcanzarla, pero nunca la alcanza, porque la tiene pegada en un palo de su cabeza. Entonces nunca la alcanza. Entonces siempre habrá una cosa mejor para comprar, siempre. Si ustedes van al Japón, país rico, se encuentran con una cosa aterradora. Cada vez que sale un televisor nuevo,
Ustedes encuentran las calles repletas, montañas, no hayan qué hacer. Tienen un problema gravísimo de basura de los televisores de 1 año de uso, completamente nuevos, tirados en la calle, porque hay que comprar el nuevo. Eso se llama identidad prestada desde afuera. Yo soy completo si tengo Mercedes, Benz, Montblanc, Pucci, Chuchi, Chichi, todas esas maricadas, soy completo, si las tengo. Si no, estoy incompleto y tengo angustia y me siento angustiadísimo y tengo que trabajar terrible para comprar y completarme. Y apenas esté completo, volvió la nueva moda y es lo que compré, no sirve para nada. Entonces, arranque otra vez. Otro tipo de esclavitud. Volvemos a lo mismo. Ese es el consumismo. Con su identidad prestada desde afuera, por lo tanto, self incompleto, la mismidad está incompleta. Yo no soy yo soy incompleto. ¿Qué es un adolescente? Un buscador de identidad, es una de las definiciones, lo vamos a ver mañana. Un buscador de identidad. Por lo tanto, target, blanco, absoluto del consumismo. Y miren los adolescentes, y han generado artificialmente subculturas del consumismo. Y ustedes los ven, los punk, los no sé qué, los dice cuándo, todos son, ¿no? Y los rockeros, y los dice cuándo, y los rapados, y los skins. Y eso es una cosa impresionante, y unos parecidos a otros, y un poquito menos. Y todos esos tienen su propia ropa, su propia música, su propia manera de comportarse, su propio piercing, y todos son negocio, y suene la caja registradora, generando identidad prestada desde afuera. Pero esto ya es en la adultez. Es que es el hombre posmoderno, es el individuo que está con esos, todos los japoneses, todos esperando el próximo televisor para votar, en carrera lo votan a la calle al otro. Entonces toda la gente es latina, esos viven felices, cambiando sus modelos nuevecitos, recogen en la calle, no hay que comprar, todo nuevecito. Obviamente, la superficialidad total, el mundo de la superficialidad, estamos en el mundo total nunca había en la historia de la humanidad tanta superficialidad en el ser humano. Obviamente, inestabilidad de los vínculos, si se es superficial y se es baja frustración y goza inmediato, ¿qué vínculo aguanta eso? Si cuando uno se mete con otro es para sufrir, pues, para eso es, no es para gozar. Como dice el dicho, ¿quería casarse y ser feliz? ¿Cómo no? Los vínculos inestables. Ausencia de mirada hacia adentro, obvio. Y si hay ausencia de mirada hacia adentro, y cuando se mira hacia adentro, ¿qué hay? Desesperanza. ¿Y qué trae la desesperanza? La palabrita que no me la dejaron ahí, me la quitaron, me la mocharon. Se llama suicidio. Una de las características de este homo posmoderno es que se está suicidando. Nunca en la historia de la humanidad había existido un índice de suicidio tan aterrador. Por primera vez desde el 2002, según la OMS, se revirtió el binomio homicidios-suicidios. Antes del 2002, incluyendo los crímenes de guerra, había muchos más homicidios. En este momento hay muchos más suicidios. Cada 48 segundos en el mundo, estadísticamente hay un crimen, un asesinato, y cada 40 segundos hay un suicidio. Hay que preguntarse las cosas. Yo no se las pregunto en qué está. Acciones, bueno, pedimos cosas, la familia, educar en el amor, ya lo están entendiendo, la presencia activa, la lucha contra el consumo, resolver el binomio afecto versus objetos. Cada vez más consumismo, más llenamos los espacios con objetos, menos afecto hay, más soledad, menos presencia activa, respeto por la independencia. Acciones de la escuela, educar en democracia. El método en democracia, no seguir expulsando sino conteniendo, reestructurando técnicamente el cuento, no la letra con sangre entra, tiene que haber otra técnica, la técnica del amor hemos dicho, y el circo de 5 pistas en el aula de clase, esto sí que es importante, toda la multimedia en el aula de clase, no tenerle miedo y trabajar con ella, porque eso es lo que están educando los muchachos. Nosotros con una tiza y el tablero y los tipos con internet y televisión, ¿qué carajo? No hacemos nada.
No, el cine y televisión habla de clase y trabajar con esas técnicas para ver cómo podemos luchar contra la brutal sociedad del consumo que no tiene control porque es globalizada. La globalización es un invento maravilloso del calvinismo. Al Estado, ¿qué le pedimos? Le pedimos muchas cosas. Primero, que tenga políticas educativas masivas. Segundo, que lucha activa contra el consumismo. Por eso necesitamos legisladores serios. Lo grave, miren lo que... yo no sé, aquí cuando hablo parezco si fuera medio izquierdoso. No, yo no soy medio izquierdoso, pero uno tiene que ser honesto. Miren lo que ha hecho Lucho en Bogotá. Es impresionante lo que ha hecho Lucho en Bogotá. Calladito. Mira, a mí casi, bueno, yo lloré de la emoción de ver la represa que ese tipo hizo. ¿Ustedes vieron lo de la represa en Bogotá? La represa de las terrazas. Ese drama en Bogotá de la gente ahogándose todos los años, los pobres. Brutal esa cosa, con el agua hasta aquí, perdiendo todos los años porque se inundaba el Tunjuelito, el no sé qué más. Nadie les paró bolas un segundo. Pobres. ¿Los pobres qué son? Condenados desde toda la eternidad. Volvemos, nadie les preocupa. Es que de verdad, ¿por qué a la gente no le interesa que haya pobre? ¿Por qué no se conmueve? Uno se pregunta, ¿por qué no nos conmovemos con la pobreza? No nos conmovemos con la gente que está jodida, ¿por qué no nos conmovemos? Hay una ética que dice que eso no es importante. Conmovámonos porque haya ricos y conmovamos, aplaudamos a los supermillonarios, eso sí, y sintámonos súper orgullosos de que un señor se gane $3.000 millones, $2.000 millones en un año, eso sí, pongamos orgullosísimos de ladrón. Porque si yo no creo que sea más que un ladrón, alguien que es que yo no creo, los coqueros son los únicos que tienen esas posibilidades, o de pronto los ladrones de droga que también son los sinvergüenzas. Por eso es que no me publican cuando yo digo cosas. No tengo otra manera de decirlas, porque no tengo otra manera de decirlas. ¿Cómo se llama la gente que le quita 1 millón de casas a los colombianos? ¿Cómo se llama? A 5 millones de colombianos dejaron en la calle. ¿Cómo se llama? ¡Ladrones! Pues que ¿cómo más se puede llamar? Y se inventan otro cuento de la UR peor que el otro. ¿Y quiénes lo hicieron? Legisladores que nosotros hemos nombrado, que ellos los compran a todos. Entonces, ¿cómo es el cuento? Pues necesitamos gente honesta. El ismo no me importa, fetichismo, lo que quieran, pero que sea honesto. Que sean gentes que de verdad, eso impresiona de Lucho. Eso de la represa es algo absolutamente monumental. ¿Qué tal? Disminuyó la pobreza en Bogotá en un porcentaje del 10%. Es una monstruosidad. Los niños están comiendo. Claro, aparece el otro cuento de la educación, ¿no? Veamos la otra cara. 40 niños mínimo en aula de clase en los colegios oficiales. Para cobertura, no, eso se llama cobertura, eso se llama asignación irresponsable. Etcétera, etcétera. Podemos hablar de muchas cosas más. Y nadie dice nada. O por lo menos nadie hace nada. Decimos, sí, armamos despelotes, pero nadie hace nada. Por eso tenemos que ser muy conscientes en la elección de nuestras gentes. Tenemos que elegir gente que defienda al común. Estamos en la democracia, no defienda a los salvados desde toda la eternidad. Control de medios de comunicación. No puede seguir el gobierno permitiendo este despelote de los medios. No puede seguir esa situación tan absolutamente irresponsable. Que yo me sorprendo a veces, yo me río a veces viendo propaganda. ¿Han visto la propaganda de los 4 que andan en pelotos jugando tenis y hablando por teléfono? Puta, yo no puedo entender eso. Yo lo miro y me da risa, pero esta locura que es. Nadie dice nada. En pelotos jugando tenis. Nadie dice nada. Y hay las propagandas a la hora de los niños de 5 años, los niños mirando a la gente en pelota. Estamos en el merengue, como dice el tango, estamos metidos en un merengue y si no tomamos conciencia de esto, no cambia el merengue. No puede ser, tiene que ponérsele límites a los medios. Y obviamente el gobierno tiene que generar programas sobre el tiempo libre. Miren, no más esta cosa. Uno entiende lo de la triple jornada,
Para mí es una cosa terrible. ¿Qué es lo que hay que hacer? Triplicarle el sueldo al maestro y hacer una sola jornada. No joda más, así tiene que ser. Es que la educación tiene que... Así de sencillo. Es que lo más importante de una comunidad se llama maestro. No hay nada más importante en una comunidad. Es el partero de la cultura. El primer sueldo de un Estado responsable es el del maestro, el segundo el del policía y el tercero el del presidente de la República. Así tiene que ser el cuento. Si no tomamos conciencia de eso, ¿cómo diablos vamos a cambiar en un país? Un país que le está dedicando el gran porcentaje del dinero, todo lo que nos queda, todo lo que nos sobra a la guerra. Esto es una locura absoluta. Es una locura absoluta, es el mundo al revés, pero bueno, pero hay que tomar conciencia y buscar legisladores que nos respalden, legisladores que se preocupen por nosotros y no por un negocio. Es que volvemos a lo mismo. La corrupción es una cosa terrible. Entonces, si hay triple jornada, pues por lo menos pongan programas de tiempo libre. ¿Qué hace un muchacho de 8 de la mañana a 2 de la tarde o a 1 de la tarde? O de 2 de la tarde a 6 de la tarde mientras llegan los papás. Si no tiene un control real, eso es irresponsable. El gobierno es muy irresponsable. Obviamente, toma de conciencia del conflicto. Continuas convocatorias a escuela-familia, continuas convocatorias al Estado, continuas convocatorias a los medios como lo hicimos en el tiempo y con las emisoras, cambio de políticas educativas dentro y fuera de los planteles. Es que si no nos pellizcamos, la situación no va a cambiar. Aceptar que la democracia exige un cambio estructural de la educación. Tener paciencia, eso sí tenemos que tener mucha paciencia porque el cambio va a venir muy pronto. Dentro de 200 años. Muchas gracias, queridos, muy amables.